que no lastima. El mañanero. Recordarás esto los próximos 40 o 50 años. El lado bueno del contenido. Vamos a recibir a nuestro experto internacional, recién nombrado, con su decreto en la mano. ¿Y tú tienes decreto? ¡No lo creo! Alex García, que está con nosotros. Buenos días, Alex. ¿Qué cobra ahora el 30? ¿Ya cobra el 30? ¿Ya tú cobraste ya? No, todavía. Ya se puede No, el ir a tu 30. casa. Nos vas a invitar a tenemos- comer de nuevo. Saben que tenemos un junta en la casa. No, pero pendiente. tenemos que invitarte nosotros ya. Ay, Exacto. sí. No, pero te van a No, la con el casa. sueldo nuevo, ¿verdad? No, el Exacto. sueldo nuevo es después que yo tenga por lo menos 2 meses allá. Así que todavía- ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Dos No meses se de hace gratis. efectivo, no se hace ¿Y la efectivo. dieta? Nada de eso todavía. Fue una ¿Y el pasantía que tú estás transporte? haciendo. Casi a una pasantía. Todavía hay Y que esa esperar vaina. mucho. Alex, en el día de ayer nos llegó una de las órdenes ejecutivas que fue lanzada el 25, o sea, fue el 25 de enero. Sin embargo, ayer fue la que nos llegó así como para el guión, donde se va a implementar la reducción de la revisión de todos los programas que tienen que ver con ayudas en el exterior, bajo el denominado United States First, USA First, o Estados Unidos primero. Sí. Explícanos esto con cucharita. Voy a empezar como de atrás para adelante. Muy buena pregunta, pero para entenderlo en el contexto, como ustedes saben, Estados Unidos, a través de la nueva política de Trump, tiene varias prioridades. Una de ellas sabemos que es lo migratorio, y quizás voy a empezar por ahí. La segunda tiene que ver con la economía, y lo tercero con las relaciones internacionales. Respecto a lo que tiene que ver con la inmigración, quizás, no sé si recuerdan, este domingo lunes tuvimos una crisis cuasi diplomática en el mundo, sencilla. La explico. Estados Unidos empezó a hacer repatriaciones, como sabemos, a la mayor parte de los países de América Latina, y el domingo hubo un impasse entre Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Petro. ¿Por qué? Porque Petro había autorizado la entrada de nacionales, de colombianos que eran retornados, pero a medianoche se enteró de que ellos venían en un avión militar y que venían esposados, habían salido con esposas, con cadenas en la cintura y en los pies, y que durante todo el trayecto lo mantenían esposados. El presidente Petro no aceptó que fueran recibidos en su territorio, y eso dio una reacción de Trump a través de Twitter, todo esto, ¿no? ¿Y qué dijo? Bueno, 3 cosas. Primero, que dado que no recibía a sus nacionales, suspendía la visa de Petro, los de su partido, su familia y todo el que estuviera cerca, que evitaba que se dieran visas desde el consulado colombiano en Bogotá, suspendía el visado, y después progresivamente que le iba a poner 25% y después 50% de arancel a todo lo que se importara desde Colombia. Y claro, pensamos que Colombia es el mayor exportador de flores, ahora a propósito de San Valentín, y de café, lo que implicaba mucho. A la larga, Petro también respondió que iba a poner aranceles, y bueno, era una guerra comercial declarada. Dadas las posibles consecuencias, al final Petro reculó y dijo, bueno, está bien, lo aceptamos, pero otros países de América Latina han respondido a eso, sobre todo porque los nacionales están siendo retornados como si fueran delincuentes. Lo de reculó que usted dijo, ese es el término, ¿verdad? Sí, claro. Recular. Ahí lo entendí. Recular, o sea, echó para Yo atrás. lo anoté. Sí. Echó para atrás. Y fíjate, a propósito, es un término militar. Recular es cuando el cañón echa para atrás, Exacto, que puede exacto. tirar un término militar. Pero bueno, Por el culateo. Petro, Por el culateo porque de la parte la de culata, atrás. que es la parte de La atrás, culata. recular vuelve hacia la culata. Wow, ¿no? qué Echa para inteligente atrás. eres. Pero, entonces, el hecho es de que Brillante. Petro se retractó. Y otros países de América Latina, entre ellos Brasil, se están quejando de que sus nacionales están siendo retornados en condición de delincuentes. Recordemos que, aunque digan otra cosa, en la actualidad, la migración no es un delito, es un problema administrativo. De hecho, se considera como llamaríamos una felonía, y por tanto, no es Pero un si delito. es una felonía, ¿cómo no es un delito? Claro, es como Exacto. vamos a decirlo así, es una infracción administrativa. Claro, tú entras a un estado de una manera irregular, es una infracción administrativa, pero que en general lleva una sanción administrativa. En este caso puede ser la expulsión, pero no cárcel, ¿no? No cárcel. Cuando a los migrantes lo ponen en centros de retención, no es una cárcel, se supone, sino que son centros de acogida y procesamiento. Claro, cuando Trump dice que estos migrantes van a ser retornados en condición de ilegalidad, fíjense que ayer también salieron una nueva norma, y esa ley es muy importante, se llama Ley Laken-Riley. Y es la primera norma legislativa que sale del gobierno. Correa, Bolívar, no me he olvidado la pregunta, pero para entender quizás el contexto No, yo te general, la recuerdo, no te ayer salió una nueva ley, una pieza legislativa, la primera de Trump, y es que dice que a partir de ahora
Antes, cuando un migrante no tenía un proceso legal, no necesariamente era expulsado, sobre todo en el gobierno de Biden, y ahora él dice no, serán expulsados incluso aquellos que cometan delitos menores. ¿Y por qué es importante esta ley? Esta ley la hace en homenaje a una joven que el febrero pasado, de 22 años, salió a correr en Georgia y la asesinaron. Y después la violaron y la asesinaron. Después se dieron cuenta de que había sido un inmigrante indocumentado que antes había sido detenido por robo menor. Entonces dicen, bueno, si se hubiese deportado en ese momento, no hubiese matado a esa joven. Y a partir de ahora se abre la posibilidad, entre otras cosas, de que cualquier inmigrante que esté con un delito menor, incluso un hurto, sea deportado, pero también se abre la posibilidad, de acuerdo a otras directrices, de que se hagan interdicciones en centros que antes no se hacía, como por ejemplo en las escuelas, en los centros comunitarios o en las iglesias. Sin adentrarnos en si eso es legítimo o no, creo que cada estado tiene el derecho, por ley, de ver cuáles son las normas migratorias y los criterios de repatriación. Aquí lo que se estaba discutiendo es las condiciones en que se devolvían los migrantes. En República Dominicana llegaron el primer vuelo, nosotros recibimos una cantidad importante de retornados, más o menos 28,000 fueron retornados en los últimos 10 años, para este año había planificado 1,000, casi 2,000, ¿no? Claro, o sea, el problema no es la repatriación. Yo creo que la mayor parte de los países se están reclamando en las condiciones en las que se están deportando. Pensemos, Lula decía que el problema estaba en que los ciudadanos que habían sido retornados a Brasil salían desde Estados Unidos hasta Brasil 8 horas encadenados sin poderse levantar, y en aviones militares, que sabemos que no tienen las comodidades de un avión civil. Entonces, eso es lo que yo creo que ahora se está discutiendo, y para países como República Dominicana, que tiene una cantidad importante de migración irregular, fíjense que no tantos. Ayer estaba viendo un dato. ¿Tú me vas a responder hoy? Sí, casi. Estás respondiendo. Para yo saber. Pero fíjate, sí, pero para que entendamos El lo que tenía que ver con contexto. eso, el contexto. El Muy O bien. sea, hay que hacer un Tú no llegas preámbulo, Bolívar. Breve. Estamos en el preludio. Ok, ok. Estamos en el- Digo, no, tranquilo, son 15 minutos. Deja que te beses para que después que vaya. Dale. Fíjate que Es que decíamos le que así, ayer. una amiga mía me lo dijo. Que él le hizo Digo una lo que- pregunta, digo lo que me él me le hizo- dijo. Señor, que él le hizo una pregunta. Digo lo que me dijo la amiga mía de ti. Esto no es trapito al sol. Que él Espérese. le hizo una pregunta y le dio que le El respondiera lunes, rápido. prepárate. Ay, el lunes, prepárate. Trapito al Adelante. sol. No, entonces ayer que Qué bueno decíamos, que se enamoró. nos enteramos de que los que fueron por la vuelta de México de República Dominicana son muy pocos. De hecho, comparado con otros países, en República Dominicana en el año de mayor auge fueron 3,000, que comparado Ok. con otros países que son usualmente 60,000 es poco. Pero Pero para ir eso a tu depende de la pregunta, natalidad, porque es que la cantidad de. Ya, no, de lo que iba a pasan entrar por la por los. La pregunta. Entonces, yendo a la pregunta. Ahora La respuesta y las redes. Dado este contexto grande, este breve contexto. Exacto. dado Es este para- breve contexto de nueva política migratoria, también se han tomado otras medidas como lo que tiene que ver, todo esto es política interna, pero con repercusión de política exterior. Entonces, dentro de ese marco que implica un nuevo de relación con los estados, como fue lo que pasó con Petro, si ustedes no hacen lo que yo quiero, bueno, pues tendrán unas sanciones tan grandes. Pensemos que fue un efecto disuasorio. Es, mira, tú tienes que aceptar esas personas bajo las condiciones que yo tengo, si no yo tengo esta batería de medidas contra ti. Los otros países lo pensarán. Dentro de ese mismo marco, ayer se dijo que a los migrantes que lleguen de manera irregular posiblemente iban a ser llevados a Guantánamo. Sabemos que Guantánamo es la cárcel donde se han Guantanamera. puesto... No, cerca esa de no, mismo, esa no. Cerca de Ay, Guantánamo. Sí, bueno, la Guantanamera. Sí, de la Guantánamo. Sí, sí, sí. Alex. Esa es la canción. Lo iban a llevar a ese lugar donde usualmente se llevan a terroristas. Entonces, dentro de ese marco se explica muy bien la revocación de esa orden ejecutiva que revoca el tipo de ayuda que se da a otros países. ¿Qué es lo que él dice? Durante mucho tiempo dábamos dinero a muchos estados sin que tuviéramos un beneficio de retorno. Entonces ahora vamos a suspender todas las ayudas hasta que se analicen una a una. Y dentro de ellas tiene que ver la política de cooperación. Aquellos estados que estén de acuerdo, por ejemplo, con recibir a los retornados y que me ayuden con mi nueva política migratoria, como por ejemplo atajando, diríamos nosotros, a los migrantes, bueno, pues tendrán cooperación. Por eso se explica. Aquellos estados que como Venezuela no reciben a sus nacionales, bueno, no tendrán colaboración. Fíjense que una de las normas que existía era el parol, ¿no? Que las personas que procedían de Nicaragua, Venezuela y Cuba,
tan pronto llegaban a Estados Unidos, tenían un estatus especial de migración y no eran deportados. Eso se eliminó. Entonces, claro, ese proceso de volver a sus nacionales a distintos países es lo que explica esa suspensión. Tengo entendido, aquí me envían algunos de los programas suspendidos en Latinoamérica. En Colombia, porque están detenidos, según la información que nos llega, están detenidos la ejecución, más no la parte administrativa. Sí. La parte administrativa sigue trabajando hasta la revisión. Luego de la revisión se determina si se recoge o no. En Colombia se han detenido proyectos de desarrollo rural y apoyo a comunidades. En Perú, asistencia financiera a diferentes iniciativas. En África, programas de salud, todos los relacionados a tratamiento de VIH-Sida han sido interrumpidos. En Ucrania, proyectos humanitarios que apoyan a veteranos, medios locales, servicios de salud, entre otros. En América Latina en general, iniciativas que abordan violencia, crimen organizado, trata de blancas. A nivel global, entonces, todo lo que tiene que ver con alivio al SIDA en PEPFAR, que proporciona medicamentos con VIH a nivel mundial, también está en medio de la incertidumbre. Aquí también, en República Dominicana, diferentes programas que lleva la USAID han sido detenidos, aunque la parte administrativa sigue trabajando, para... después de los 90 días que ha dado el presidente, ver qué se queda y qué no se queda. Así es. Fíjate que en los países, en las relaciones internacionales, hay dos tipos de manejo de dinero. Una cosa que es la ayuda y otra cosa que es la cooperación. La ayuda es cuando hay como cierta desproporcionalidad. Digo, bueno, tú tienes una situación de emergencia, yo te voy a dar una ayuda. Yo no necesito que tú me devuelvas ese dinero. Por ejemplo, hay una catástrofe y yo necesito mandarte tal cantidad de insumos. Esa es la ayuda. Pero la cooperación implica que se espera un retorno. Yo te coopero para una situación que puede ser transitoria, yo espero que eso se termine, pero a cambio yo quiero algo. Entonces los Estados Unidos, usualmente, USAID, que es la ayuda internacional, se llama ayuda internacional, es fundamentalmente Estados Unidos da. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora Marcos Rubio? No, al momento de dar dinero, vamos a tratar de que sea cooperación. Y vamos a hacernos 3 preguntas. Primera pregunta, ¿hace esta cooperación que los Estados Unidos sea más fuerte? Segunda, ¿hace que los Estados Unidos sean más seguros? Tercero, ¿hace que los Estados Unidos sean más prósperos? Entonces, en ese sentido, la suspensión, por ejemplo, a programas de África que tiene que ver con el VIH-Sida, en ese sentido quedarían fuera, porque ni hace Estados Unidos más seguro, ni más próspero, ni tiene una política de retorno. Entonces, en general, yo creo que implica una reconfiguración y muchos países, programas que dependen, por ejemplo, la lucha con el VIH, que dependen esencialmente de esa ayuda, recuerden, no de esa cooperación, quedaría en el olvido. Y un ejemplo sencillo, el año pasado, el principal aportador de la OMS es Estados Unidos, el que da como 3/4 partes de lo que recibe la Organización Mundial de la Salud. Y eso implica cientos de programas, algunos de los que República Dominicana se beneficia, como las vacunas a precios bastante bajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si se suspende, por decir algo, esa ayuda, esa cooperación, pues países como República Dominicana, que tenían vamos a decir, un bajo costo en ciertas vacunas, tendrían que costearlo por sí mismos. Ok, Alex, entonces me gustaría saber cuáles son las acciones que se deben tomar los países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, para mitigar esas nuevas políticas que se están haciendo. Mira, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reunió o convocó a la Comisión de Estados de América Latina y el Caribe, la CELAC, y dijo, miren señores, vamos a reunirnos para que tomemos una postura común respecto a Estados Unidos con lo que tiene que ver con los temas migratorios. Y aunque ella lo convocó, no todos los países quisieron ir. Porque claro, los países tienen temor a las represalias. Entonces, en ese sentido, lo primero que deberíamos hacer es unificar criterios, unificar objetivos comunes y decir, mira, Trump dijo una cosa, todos los países nos necesitan, nosotros no necesitamos a nadie. Eso es verdad respecto a países individuales. Si cada país de manera particular se relaciona con los Estados Unidos, bueno, sí, pero como bloque es muy difícil. Mira, de manera puntual, yo quiero saber, en el tema del Acuerdo de París, el Tratado de París, y el tema también de la OMS, ¿eso atrasa el proceso final que quiere desarrollar la ONU para implementar ese tipo de estrategias? Muchísimo. Quizá para los que no lo manejan, el Acuerdo de París tiene varios puntos, pero entre ellos lo más importante es desarmar lo que ahora mismo tenemos como política de carbono, es decir, más vehículos verdes, mayor aporte para la transición, que las empresas ya no tengan tanto gasto de combustible, etcétera. Trump denunció el Acuerdo de París y se salió. Claro, los 3 principales contaminantes del mundo son la Unión Europea, China y Estados Unidos. Bueno, el último es el primero. Estados Unidos es el mayor contaminante. Si Estados Unidos se sale, todos los países de América Latina,
juntos no dan la cantidad de contaminación que da solo los Estados Unidos. Claro, Entonces, claro, la claro. salida de Estados Unidos, que es el principal emisor, afecta tanto el tratado como las posibilidades futuras de acciones. Por Y supuesto. además, peor todavía, porque si Estados Unidos se sale, ¿qué hace que otros países grandes contaminantes sigan el protocolo? Porque República Dominicana trata de hacer lo mejor que puede, pero nuestro aporte al cambio climático es insignificante. Sin embargo, nuestra afectación es muy grande. Los países más pequeños que menos aportan son usualmente los que más se pueden ver agravados. Finalmente, Alex, ¿cuándo nos vas a llevar a tu trabajo nuevo? Ya que ¿Cuándo ¿cuándo nos nos vamos de vuelo? viaje contigo? Empecemos que a mí no me invitaron a Miches. ¿Cómo la gente se comunica contigo, Alex? Alex García L.O. y nos vemos la próxima semana. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.